El caso de Jonathan Reed, ¿verdad o mentira? Uno de los casos extraterrestres más sonados en el año 2000 fue el del doctor Jonathan Reed, el cual dio a conocer a la luz pública su contacto directo con extraterrestres y al igual manifestó tener un brazalete que lo podía teletransportar. Una de las historias de contacto extraterrestre más sorprendentes, investigada en profundidad por el equipo de Tercer Milenio y Jaime Maussan. Este relato, que comenzó con el ataque de un ser extraterrestre, se intentó encubrir y mantener en secreto durante muchos años. Bienvenidos a su programa ¿Y tú tienes miedo? Esta noche abordaremos uno de los casos de contacto extraterrestre más importantes de los últimos tiempos. ¿Usted qué opina? ¿Ha escuchado acerca de este tema? ¿Se acuerda de aquel brazalete? ¿Por qué nunca cumplió su promesa y se le transportó el doctor Jonathan Reed? Saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Mándenos sus saludos, sus comentarios. ¿Usted cree en los seres extraterrestres? Vámonos con la historia, Así es como inicia esta historia de contacto extraterrestre más controvertida hasta la fecha, debido a que en este se destapan muchas cosas y secretos que hasta el momento diversos gobiernos del mundo no quieren que se sepan, por razones que solo ellos saben. Y aquí es donde se desatan grandes dudas, verdades o mentiras. Según el manifestante de este interesante relato, aquí un poco de lo acontecido en esas fechas, la cual cambió la vida para siempre del doctor Jonathan Reed, fue en noviembre de 1998, cuando junto con su amigo Robert Wright se presentan en varias ocasiones en algunos programas radiales de costa a costa, dirigido por el gran Art Bell. En dicho programa dieron a conocer una historia impresionante que en octubre del 1996 el doctor Jonathan Reed, psicólogo de la Universidad de Washington, y su perra Susie caminaban por los bosques de las montañas Cascade, al este de Seattle. De pronto pierde a su mascota de vista y al cabo de un momento escucha al animal pegando un grito de dolor. Al salir en su búsqueda, observa a una entidad que parece estrangularla mortalmente. Y para su asombro, su mascota es vaporizada en un fino polvo blanco. Instintivamente el Dr. Reed ataca al alien con un leño y lo hiere, al parecer mortalmente, en la cabeza. Reed cae a tierra y sufre convulsiones por varios minutos con abundante vómito. Una hora después se recupera y va hacia su vehículo por su cámara de 35 milímetros y su videocámara de 8 milímetros para tomar evidencia del cuerpo del extraterrestre. Es entonces cuando también toma imágenes de un extraño objeto negro y angular que bautiza como el obelisco. Posteriormente decide ocultar el cadáver del alienígena para evitar que sea devorado por los animales. Lo carga en su jeep y lo traslada a su casa, guardándolo en un congelador que tiene en su garage. Ahí toma más fotos y videos. Según Reed, manifiesta que pudo obtener un brazalete que según tiene o tenía el poder de teletransportar a otras dimensiones. Su diseño era de oro puro, con unas inscripciones alienígenas y de un tamaño ajustable al brazo humano. Hay que comentar, aquí hay que hacer un paréntesis, pues nunca se demostró al público su uso, por lo que quedaría como un charlatán más, aunque existe gente que sí le cree. ¿Ustedes creen en la autenticidad de ese brazalete? Coméntenos, Este artefacto de origen alienígena fue mostrado en su momento en uno de los programas más populares de los años 90 de la televisión mexicana, el programa Otro Rollo, con el presentador Adal Ramones. Y pues es justo comentar que al apreciar este objeto, una gran cantidad de elementos de seguridad que custodiaron en todo momento tanto a Reed como el brazalete. De esta edición, el invitado narra el inesperado encuentro con el ser extraterrestre, al cual lo desmayó con un golpe y que llevó hasta su casa y envolvió en sábanas térmicas porque pensó que estaba muerto.
y que posteriormente él lo bautizó con el nombre de Freddy. De ahí es donde cambia la vida de esta persona para siempre. Vámonos con imágenes, vámonos con imágenes. Esta noche tenemos en exclusiva, pues, parte fundamental de esa entrevista muy importante en los años 90, en el programa de Otro Rollo con Adal Ramones. Vámonos adelante, por favor. Ahí sí me pueden ayudar con, pues, el video. Vámonos con el video, vamos a poner mucha atención, Adelante. Es pequeño. Y yo pensé que a lo mejor alguno de estos animales le estaba atacando. Entonces solté mi mochila y recogí una rama, aproximadamente de 3 pies y medio, como un parte de béisbol, solamente para ver si lo podía defender de algo que me estaba atacando. Entonces yo corrí y me encontré con mi perro. Y estaba con esta criatura, la estaba agarrando, era algo que yo nunca antes había visto, algo que estaba vibrando. Era algo. Este es el lugar en donde sucedió. Sí. Mi amigo y yo fuimos al mismo lugar y fotografiamos. Y cuando yo veía a ese ser vibrando, tenía a mi perra agarrada por su brazo derecho y estaba sangoloteando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y pues mi perro es bastante pesado. Y era un perro bastante grande, como de unos 25 kilos. Esta criatura era como un humano. Y el color de su piel era un poco oscuro. Aquí es en donde mi perro agarró la criatura y así la tenía aquí. Aquí lo vi, tenía una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, pero parecía un humano. Tenía los ojos rasgados y se me quedó viendo. Y luego empezó a vibrar otra vez. Y seguía aventando a mi perro hacia adelante y hacia atrás. Y de repente la deshizo, le cortó la cabeza de la quijada hacia atrás y la mató instantáneamente. Y en ese momento su cuerpo empezó a descomponerse, como si se estuviera yendo en un agujero negro que este ser tenía en el cuello. Y en eso mi perro se convirtió en un polvo como blanco y cayó al suelo como si estuviera descompuesta. Fue una pesadilla para mí. Y en ese mismo segundo yo corrí, agarré la rama y le di esta cosa en la cabeza. Y esto duró entre 15 y 20 segundos. Y parece que el periodo fue muy corto, pero para mí fue una eternidad. Fue algo horrible, fue muy, muy feo ver esto. Y lo hice porque estaba defendiendo a mi perra. La verdad fue algo muy, muy feo, porque mi perra era como mi hija. Y yo sufrí una pérdida con esto. Sí, en mi mochila yo tenía una cámara. Yo me quité la mochila antes de salir corriendo y sí traía una cámara de video y una cámara de fotos de 35 milímetros. Son las cosas que casi siempre cargo conmigo. Me gusta tomar fotos en la naturaleza, pero en el momento que yo le di en la cabeza a esta criatura y salió volando como 3 o 4 pies y cayó muerto, según yo, pues tenía un agujero en la cabeza aproximadamente de este tamaño y tenía expuesto materia cerebral y sangre. Yo pude ver el cerebro de este ser y yo pensé que estaba muerto y grité porque yo estaba defendiendo a mi perra. This is the real video. Ese es el video real, ¿verdad? ¿Podemos escuchar algo del sonido? El doctor Jonathan Reed regresó a Puerto Móvil, tomó la cámara de video, su mochila, lo traía en su mochila y entonces pues era una presión muy grande, de momento y pudo tomar estas escenas justo después de Correras. Aquí es importante observar cómo cada vez que se acerca al aparato, cómo se distorsiona la imagen, escucha la desesperación del doctor. Él no lo puede creer. Acaba de
memoria del doctor Jonathan Reed, acaba de morir su perra, que como dijo él, era como su hijo, era como su bebé. Ustedes oyeron la narración, tomó una especie de rama, un bat y lo golpeó a empezar. Además de ello, bueno, aquí esta parte que es tan importante, doctor, que es cuando el ser cierra y abre los ojos. Aquí obsérvalo. Esto es importantísimo porque evidentemente que el ser está vivo. Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente en su casa, en el garaje de su casa, y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos. Esto es lo primero que a mí como investigador me llama la atención. Aquí vemos cómo lo cierra, y mira, aquí hacemos un acercamiento. En cámara lenta. Y aquí puedes Vean que está abriendo y cerrando los ojos y la cámara se va moviendo tratando de enfocar los ojos. Yo en realidad cuando estaba tomando ese video ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira lo que está pasando con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Tengo entendido, doctor, que usted metió a este ser a la nevera o al refrigerador, a la nevera, porque creía que estaba muerto. Sí, yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto desde que le vi en el bosque. Y yo estaba mareado y ese sentimiento me duró por más de 2 horas hasta que me pude levantar. Yo dije, bueno, voy a esconder este cuerpo, pero yo tenía miedo, me sentía tan mareado que no sabía qué hacer. Y yo pensé, bueno, voy a encontrar un lugar donde me voy a poder esconder. Y posiblemente ahí lo voy a dejar y luego regresar. Y yo lo levanté y pesaba muy poco, como unos 20 kilos. Así es que utilicé las correas de mi mochila y me lo puse sobre el hombro. Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante. Este brazalete que ha causado tanta controversia en todo el mundo. Vamos a ir a un corte comercial y recuerden que esta es una exclusiva mundial. El doctor Jonathan Reed por primera vez está en un programa en vivo y es en México en otro rollo. Regresamos. Vamos a recapitular a gente que nos está sintonizando tal vez ahorita. El doctor Jonathan Reed tuvo un encuentro después de que su perro suscitó una pelea y muere, desaparece con esa pelea con el extraterrestre. Él está choqueado, él tiene una impresión muy fuerte y después de que se recupera, después de un par de horas, todavía seguía con esa respiración. Exactamente, se escucha. Él no mencionó, durante 1 hora tuvo vómito y diarrea intensísima. No sabemos por qué, si fue el aparato o si fue el ser que lo vio y en un acto de defensa de alguna manera le hizo sufrir ese momento. Esos síntomas. Pero él pues, sintió que se moría. No sé si quiere hablar de esto. Y Jonathan lo lleva a su casa, lo tiene en el garage y es cuando hace esta grabación. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Y qué va a pasar después en esos 9 días que tuvo en el Después de que me lo llevé a mi casa, yo pensé que él estaba muerto. Y yo filmé lo que están viendo. Eso fue el primer día que lo llevé a mi casa. Y 3 días después, yo quería mostrarle el cuerpo a un profesor de la universidad. Y él canceló la cita al último minuto. Así no supe porque la canceló y pues me enojé. Porque yo quería que me ayudaran con lo que estaba pasando. Fui otra vez a mi garage y escuché un ruido. Y pensé que era una rata o ratones que podrían estar en mi garage, o a lo mejor el compresor del congelador se estaba descomponiendo. Entonces abrí la tapa del congelador para checar la temperatura y de repente esta cosa me gritó tan fuerte que me forzó a hacerme para atrás y vi que estaba vivo. Esta criatura estaba viva y se estaba moviendo. Ahí, doctor, usted comprobó que estaba vivo y tenemos la grabación, tenemos el sonido de ese grito. Él quiso registrar este momento también, no lo hizo con video, lo hizo con una grabadora. En el sonido vamos a escuchar cómo se abre el refrigerador, cómo pone la grabadora. Escuchemos.
hizo la criatura. ¿Cuál fue la impresión, doctor Jonathan Reed, en este relato de su experiencia? ¿Cuál es la impresión que tuvo en ese instante? ¿Y qué sintió físicamente con el grito? Miedo. Sentí mucho miedo, me moría de miedo. Me puse a correr, corrí a mi casa, cerré las puertas. Yo no sabía qué hacer, porque yo pensé que era un animal muerto, esa criatura estaba muerta. Y ahora yo tenía algo que estaba ahí lastimado en mi casa y a lo mejor estaba enojado porque lo lastimé y me quería matar. Yo la verdad no sabía qué hacer. Doctor, existen en la historia asesinatos como el de John F. Kennedy, o incluso magnicidios también en nuestro país, como el candidato Colosio. Usted habrá tal vez escuchado algo en la noticia ya, donde de repente nunca se sabe, no se tienen pruebas de qué sucedió, porque comienzan a desaparecer personas. Entonces no se llega al fondo del asunto, porque comienzan a aparecer cuerpos, comienzan a aparecer personas involucradas muertas. Entonces se cierra el caso o se deja abierto, pero nunca hay conclusión. En el caso que usted nos relata, doctor Reed, ya comenzaron a desaparecer personas, ya han muerto aproximadamente 10 personas, e incluso creo que por lo que usted nos comentó en la rueda de prensa, amigos muy cercanos. ¿Qué nos puede contar de esto? Toda la gente que ha tratado de ayudarme, mis amigos, los han matado o los han lastimado o han tratado de discriminarlos o cosas todavía peores. Esta historia ha sido encubierta en los Estados Unidos. Esta verdad no quieren que nadie la sepa. Nadie quiere que sepan que otras criaturas nos visitan, otra vida inteligente nos visita. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el derecho de conocer esta verdad y de entender de que hay más cosas allá afuera del universo, no solamente nosotros, que posiblemente sean todavía más importantes que la humanidad? ¿Por qué no? Yo creo que nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad. Mis amigos que murieron por mí son la razón por la que estoy aquí. Ellos son la razón por la que estoy aquí, para hablar de esa verdad y demostrarles a todos lo que es esto. Quiero comentarles que, bueno, la historia tiene un momento cronológico, lo tiene en su poder a este ser, obtiene una pieza que traía este ser, que, bueno, tal vez, no sé si el doctor Jonathan Reed nos vaya a mostrar algo en un momento más, pero el doctor Jonathan Reed sufre persecuciones, tengo entendido, a lo largo de esta historia, desde 1996. Resulta que el doctor Jonathan Reed ya no tiene identidad en los Estados Unidos. Desapareció sus cuentas de banco, desapareció todo su currículum en la universidad. Mira, una de las cosas más importantes es la investigación. Nadie ha realizado investigación, solamente algunas personas muy cercanas, y en este caso mi equipo, el señor Daniel Muñoz, tu servidor, somos los únicos que realmente nos hemos acercado, porque mucha gente habla de esto, pero no han realizado la investigación. Nosotros tenemos aquí el testimonio, por ejemplo, de Valerie, que es una mujer que trabajaba en el banco, donde se le retiraron al doctor Jonathan Reed $85,000. Yo me pregunto qué persona estaría dispuesta a perder $85,000 para demostrar un caso como este. De tal forma que, si esto está listo, me gustaría mucho que escucháramos este testimonio. Claro, sí, no sé si está listo. ¿Podemos play, por favor? Durante muchos años he sido banquera. Son casi 20 años que me he dedicado a diferentes aspectos de la banca. El doctor Reed era preferido entre todos los cuentavientes, o sea que llegaba y frecuentemente traía a su perra, porque él era afecto a los perros, y le dejábamos traerla, y a ella, a su perra Susie, le gustaba venir al banco. Él no podía ir a ningún lugar sin ella, y la traía incluso si no hacía ninguna operación. Y él venía 1 o 2 veces a la semana, y algunas veces más. A lo largo de los años hice muchas transacciones con él, conforme atendía en la banca, pagos, depósitos. Él siempre tenía una cuenta sana y mucho dinero. Pero llegó el día en el que
fuimos llamados a una junta y se nos dijo que no lo conocíamos, que si alguien preguntaba por él, nunca habíamos conocido a ese cliente. Por supuesto que en la banca hay una gran confidencialidad y por ello todos pensamos que tal vez el doctor había sido demandado y por supuesto nadie habló de él. Nunca existió esa persona. Pero yo fui después a verificar su cuenta, o sea, su ficha de firmas. Yo conocía todos sus papeles y nada de eso estaba ahí. Nada. Estaban ahí la noche anterior, porque yo estuve buscando unos pagos que tenía que hacer ese día y yo sabía que él estaba por hacer algunos. Y muy a menudo hacíamos transacciones telefónicas transfiriéndolo automáticamente. Solo lo preparaba y todo eso desapareció todo. Y yo básicamente me metí en problemas porque ellos dijeron que él no existía y yo dije que sí existía. Y me preguntaban qué estaba pasando y que eso era en contra de la ley. Y me dijeron que si quería trabajar en cualquier tipo de banco, que él no existía, que cuál era la parte que yo no entendía. Después de un tiempo, Jonathan me contactó. Como dije antes, nos volvimos amigos. Y yo estaba muy preocupada. Él me contactó y nos encontramos en algún lugar fuera de la zona. Y yo quería hacer eso porque quería saber si realmente estaba vivo. Pero nos encontramos... Esto es parte, es un fragmento de la entrevista a esta persona que conocía muy bien al doctor Jonathan Reed. Y como lo cuenta en ese video, fueron llamados a una junta del banco para simplemente decirles a todos los empleados: el doctor Jonathan Reed deja de existir en los archivos de esta institución. Así fue. Sí. Ellos comprobaron que sí existía y que sí tenía una cuenta en el banco. Y esta persona me defendió para comprobar que de hecho sí existe. Doctor, tengo entendido que no nada más fue en el banco. O sea, eso fue uno de los lugares. Por ejemplo, fueron borrados todos sus datos de la universidad. Incluso De todos lados. De todos lados. Mi seguro social, ya no tengo cuentas del banco, ya no tengo ni credenciales de la escuela ni de la universidad, no tengo historial laboral. Nada, ya no hay nada. Una persecución, exactamente, es una persecución completa. Incluso Él tuvo que vivir en la calle, comer basura de restaurantes. No sé si quiere hablar de ello. Hay cosas que dice, hay cosas que me avergüenzan que dice, pero tenía que sobrevivir. el doctor Jonathan Reed, doctor, usted ha corrido con suerte, suerte, vaya, relativa, porque tener una persecución y no tener una personalidad, no existir para el mundo, ha de ser una pesadilla. Pero hay pesadillas que concluyeron en la muerte de algunos compañeros suyos. Usted nos contaba de un compañero, un amigo suyo, que fue el que le puso Freddy a este ser. ¿Nos puede contar algo de eso? Para luego también contarnos acerca de los dos doctores y el asistente a los que usted le entregó a este ser para que se realice un fragmentos de piel y tejidos. ¿Nos puede platicar de ello? Sí. Mi mejor amigo Gary, con el cual perdí contacto después de 9 días, él fue quien compartió casi toda esta experiencia desde que yo traje esta cerámica. Él desapareció. Nosotros tuvimos que vivir clandestinamente porque mucha gente se estaba entrometiendo en nuestras vidas, se metieron en nuestras casas, se llevaban nuestras cosas, trataban de robarse la evidencia que nosotros teníamos. Y nos dimos cuenta de que nos estaban vigilando, estaba intervenido el teléfono y estábamos en graves problemas. Y yo luego me di cuenta que gente entraba a mi casa y se robaba todo lo que estaba allá adentro, todo lo que yo tenía. Llegaban en camionetas, llegaban en esas camionetas con todo lo que pudieron encontrar, con todas mis posesiones. Yo tuve que irme, así que tuve que vivir una vida clandestina, tuve que dejar mi país hasta que pudimos salir en la radio y pedimos a la gente que ubicaran a mi amigo Gary porque yo no sabía si estaba vivo o no. Y lo encontré a Gary y lo habían atacado, lo habían lastimado.
lo habían golpeado y le causaron daño cerebral. Ella es minusválido y no puede hablar. Él ni siquiera es un poco del hombre que fue, y él me ayudó. Y él pudo conservar la evidencia. Él conservó mucho de las muestras de DNA que nosotros llevamos a mi universidad para ser analizadas. Y nosotros le pedimos ayuda a uno de los mejores patólogos de la universidad, del Centro Médico de Washington. Y también pedimos ayuda a otro químico y a otro bioquímico para que nos ayudaran a descubrir qué era esto que teníamos en las manos, para poder identificar la verdad. Esas personas empezaron a realizar ese análisis y uno por uno fueron asesinados, los mataron. Esta gente está muerta, excepto uno, que está muerto de miedo, porque su vida ya no tiene sentido. Y esta gente va a hacer todo lo posible para que esta verdad no se sepa. La entrevista con el señor Harold Chacón, no podemos mostrar su rostro, como no pudimos mostrar el rostro de la señora Betty, pero el señor Harold Chacón nos ha permitido usar su nombre. Y esta entrevista, para mí, es una de las evidencias más extraordinarias, más contundentes que he conocido en la investigación del fenómeno. No sé si quieras escucharla ahora. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos, porque hay más pruebas. Esto, como decía, lo de mañana es el primer paso, ¿no? Así es. Pero los casos valen en cuanto sean probados. Aquí hemos ido avanzando. Lo único que pedía el doctor Jonathan Reed es alguien que lo escuchara. Nadie lo quería escuchar. En los Estados Unidos nadie se atrevía a hacer esta investigación. Hay mucho miedo. A mí me llamaron, Adam, y me dijeron que me saliera de esto, que era peligroso para mí, para mi familia, y quiero dejarlo esto bien establecido en este programa, que vamos a continuar esta investigación hasta el final. Este es solo el principio, van a pasar muchas otras cosas. Y aquí no nos vamos a ir para atrás, no vamos a desistir. Pero es importante que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. La entrevista con la que vamos a regresar es verdaderamente extraordinaria, importantísima, porque revela por primera vez el análisis a la sangre y a la piel de un extraterrestre. ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Las dos personas que lo hicieron, como dijo él, están muertas. La primera el 28 de junio, la segunda el 28 de agosto. Vamos a regresar con esta entrevista, con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente, de la historia que le tocó vivir al doctor Jonathan Reed. Y después, una prueba física aquí en el foro de Otro Rollo, y también nos va a comentar qué sucedió. ¿Hubo comunicación? Pues sí la hubo comunicación entre este ser y el doctor Jonathan Reed. ¿Cómo fue? Telepática. Nos va a contar regresando del corte comercial. Estamos de nuevo aquí en el estudio con Jaime Maussan y nuestro invitado Jonathan Reed. Hay algo muy importante antes de seguir avanzando en la historia. Doctor Reed, ¿por qué en México? ¿Por qué en un programa de televisión que, si bien es cierto, pasa en Estados Unidos, pasa en Centroamérica, en muchos países de Europa, en Asia, en el norte de África, nuestro programa de Otro Rollo? Pero ¿por qué en México? ¿Por qué para nuestro programa? Bueno, yo conocí al señor Maussan hace algún tiempo y lo escuché hablar y me di cuenta que él era un hombre de gran integridad. Este es un hecho muy importante para toda la humanidad, para todo el mundo. En mi país, la verdad está escondida, está fraccionada y fragmentada. Si es que llega a salir, va a estar fragmentada porque nunca nadie sabe la verdad. Después de que el señor Maussan habló de este caso en la televisión, los mexicanos me recibieron con tanto amor y con tanta hospitalidad que me dieron ternura y compasión, me ofrecieron sus hogares y me dieron la oportunidad de tener una nueva vida aquí. No me juzgaron. Ellos creyeron en mí. Su país está experimentando esta experiencia. Su gobierno no lo está encubriendo. Su gente ha vivido por siglos
por ejemplo, los incas y los mayas, ellos conocían la posibilidad de tener otras civilizaciones allá afuera, tenían relación con las estrellas. Esta es una cuestión muy importante para nuestros hijos y para la importancia de la Tierra en sí y para toda la humanidad. Nosotros necesitamos comprender esta información, no combatirla ni empezar a luchar entre nosotros, sino que tenemos que entenderla y entender la importancia que conlleva para poder ir más adelante y poder evolucionar y llegar a otro nivel de entendimiento y el entendimiento de todos los seres vivos en todo el universo. Doctor, vamos a platicar aquí, nos va a relatar cómo fue la comunicación con este ser. Ustedes ya saben, su amigo Gary le puso como nombre Freddy. Pero también nos va a platicar acerca de un momento difícil donde recibió un disparo. Esta persona que vamos a ver en este video dura 4 minutos aproximadamente. Lo vamos a pedir que lo oiga. Es parte del expediente del doctor Jonathan Reed. Sí, es el señor Harold Chacón, asistente de los doctores Hayek y Huesos, que fueron asesinados el primero el 28 de junio, el segundo el 28 de agosto del año 2000. Tengo entendido. Ellos iban a hacer pública esta información en el mes de septiembre. Y antes de que esto ocurriera, eran dos eminencias. Ellos, y con la ayuda de otras universidades, investigaron esto. Por primera vez en la historia, la sangre, el tejido de un ser extraterrestre. No muchas veces. Y les tomó un tiempo, les tomó un año realizar la investigación. Y cuando estaban listos, al primero lo mataron un balazo en la cabeza, dentro del campus de la Universidad de Washington. Esto está en la prensa, esto se puede checar. Supe que o por lo menos escuché que agarraron a un chivo expiatorio, ¿no? A un alumno. No, a un alumno, no, pero el alumno también supuestamente se da un tiro en la cabeza. Sin motivo alguno, sin ninguna pelea. La familia de este alumno considera que a él también lo mataron y que lo hicieron parecer culpable. Y al segundo era un alpinista reconocido. Entonces, supuestamente estaba haciendo un rapero y se cayó de risco. Pero un alpinista jamás va solo, y sobre todo en un lugar peligroso. Y sobre todo cuando este doctor había fallado ya en 2 ocasiones de hacer ese ascenso en ese risco específico. Más bien, alguien lo llevó ahí y se aseguró de tirarlo y de matarlo. Y de esta manera se canceló. Por eso, el valor de la entrevista que sigue a continuación es extraordinario. Y además la pasión. Este hombre nunca ha dado una entrevista. La que tú ves, la que vas a ver, es la primera vez que sale en televisión, en todo el mundo. Y por tanto tiene un valor extraordinario. Tuvo que pasar una semana convenciendo a los Jonathan y también mi compañero Daniel Muñoz para que diera este testimonio. Pero evalúalo y después de que esto pase, volvemos a platicar. Vamos a checar este video y recuerden que somos Otro Rollo, este es el medio para que el doctor Jonathan Reed nos cuente su historia. Y este video es parte de esa historia, vamos a ver. Era estar enfrente del nuevo mundo. Era como decir, wow, esto es el premio Nobel, o sea, uno de los misterios más grandes de la civilización. No estamos solos, ya podemos probarlo. No creo que ciertas sociedades están dispuestas a probarlo. Y sin embargo es así. Y esa es la verdad. Desgraciadamente, hay ciertos seres humanos que no están preparados para oír ciertas cosas. Yo entiendo el impacto que esto tiene, el impacto que tuvo en mi vida. Yo tuve que cambiar mi vida también, pero cambió de hecho, sí. Mi vida personal cambió, hubo un momento en que todo se volvió tan peligroso que yo tuve que hacer un acto de desaparición del ámbito social por un tiempo. Y si estoy haciendo esto, lo hago por ayudar al doctor John, porque yo espero que si algún día yo estoy solo y necesito de alguien, que haya alguien que me da la mano. Y tengo que hacerlo por alguien, pero no porque quiera, porque me di cuenta de que las personas y los grupos y las organizaciones que se encargan de detener esta información son poderosísimas, pero no estamos hablando de un pequeño grupo de rebeldes, estamos hablando de
grandes élites que se mantienen escondidas, pero manipulan y tienen muchísimo poder y tienen muchas veces hasta poder internacional. Y trabajan tras bambalinas. Y por eso mismo yo me desligué completamente del proyecto. Estos doctores estaban dispuestos a salir a la luz pública con el descubrimiento, una vez estuviese todo completamente documentado, bajo las especificaciones de la comunidad científica, se iba a exponer públicamente, pero desgraciadamente no sobrevivieron para eso. ¿Cuál era el protocolo que se pensaba seguir para exponer públicamente todo esto, Harold? Una vez que se encontraran las muestras, se estudiasen completas y se mandaran a otras universidades que pudiesen corroborar la experimentación que se hizo, se iba a llamar a la prensa y sobre todo a la comunidad científica para exponer el descubrimiento. Pero hubo quien se adelantó, digamos, ¿cuál es el impacto de esto? ¿Cuál es el impacto en el ser humano? Saber que no estamos solos. Porque hay muchas personas que especulan. Bueno, como todo el mundo ya los extraterrestres existen. Pero como yo no los veo, como a mí no me interesan, a mí no me afectan, pues no tengo que realmente perder el tiempo, digamos, en pensar en el tema. Pero no es lo mismo cuando lo tienes de frente. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando sabes cuán cerca, en términos científicos, en términos biológicos, está de ti. Porque no es una criatura tan distante. Porque, por ejemplo, en la muestra de masa encefálica había unas estructuras que no eran biológicas, pero eran microscópicas y encontramos muchas que eran probablemente a nivel subatómico, pero no eran de orden biológico. ¿Podríamos hablar de nanotecnología como la que ahora tenemos? Sí, podría ser nanotecnología o quizás la evolución de lo que es la nanotecnología. Hay hasta muestras de tecnología, entonces ahí. Sí, sí, definitivamente. Desafortunadamente uno es un simple ser humano frente a toda una maquinaria política y social que aplasta y calla a cualquier precio. A cualquier precio. Esa es realmente una de las denuncias que queremos hacer aquí esta noche, porque esto, como dice el doctor muy enfáticamente, esto no es alrededor mío, no es por mí, es por la humanidad, es por los hijos, es por el futuro. No nos pueden significar esta extraordinaria realidad. Aquí están las evidencias como nunca antes en la historia, las evidencias físicas. Y hablando de evidencias físicas, el doctor Jonathan Reed, estoy viendo un maletín muy grande. Yo quisiera imaginarme que es algo de lo que vimos en el primer bloque. Creo que es algo que pertenecía a este ser. Y aparte, en el siguiente bloque, cuando nos muestre esa evidencia física, quisiera también que nos platicara acerca de qué comunicación, qué hubo con este ser y cómo fue esa comunicación después de este corte. Después de que Freddy revivió, yo percibí que él era una criatura inteligente. Yo sentí que era muchísimo más inteligente que yo, porque él podía entrar en mi mente y él pudo comunicarse conmigo de una manera telepática. Y él podía percibir mis pensamientos y contestármelos de una manera que ni siquiera me acuerdo haberlo hecho en mi juventud. Y él me hacía ver imágenes, pensar en ideas de mi propio pasado. Yo creo que ellos no tienen la habilidad emocional que nosotros tenemos, sino que les faltan emociones, pero él despertó mis emociones. Y eso es lo que le interesó a esta criatura. Pero de alguna manera sentí un poco de miedo.
porque muchas veces creo que la criatura no sabía qué es lo que yo iba a hacer, pero después de unos cuantos días, él empezó a confiar en mí. Confió en mí hasta un punto en que yo le di agua, le di un tazón con agua y lo tomó. Y yo se lo di de esta manera, se lo acerqué y él agarró mi mano y me vio directamente a los ojos y solamente se me quedó viendo y después me soltó. Él me estaba probando. Él me pudo haber deshecho, hubiera partido en pedazos, así como lo hizo con mi perra, pero no lo hizo. Él fue muy tierno e inteligente. Y él me compartió sus intereses, el interés que tienen en nosotros, de que nosotros somos una especie única para ellos. Más adelante, yo pude tener contacto con uno de sus superiores y de eso vamos a hablar un poco más adelante, si es que me permiten traer aquí con ustedes a mi equipo que me ha ayudado a sobrevivir toda esta experiencia y que el equipo que me ha ayudado a probar de que no estoy loco, que sí pasé por esta experiencia, de que existo. Estas personas han recabado información por más de un año. Y yo he conservado la mayor parte de la evidencia como he podido, y ya perdí 70% de todo lo que yo tenía en mi poder, ya sea que me la robaron, me la quitaron o la destruyeron. Y todo esto está involucrado con mentiras, con el lado oscuro que es el gobierno, y todo esto con el fin de quitarme mi evidencia. Con la ayuda de mis amigos he podido conservar un poco de esa evidencia. Y esta es la verdad que vengo a mostrarles el día de hoy. Es lo importante, compartir lo que yo sé con ustedes. Doctor, vamos a ir a un corte comercial. Como usted lo dijo, aquí hay parte de su equipo, nos conocimos en la mañana en la rueda de prensa. Tienen muchas experiencias que compartirnos, pero sobre todo ese maletín que quiero pensar que es parte de lo que vimos en el video. Lo más seguro, quiero suponer que es el brazalete, un brazalete que ha causado mucha controversia porque ya lo probó en su persona el doctor Jonathan Reed, según nos cuenta en su relato, y uno de sus amigos, uno de sus compañeros vio cómo se podía teletransportar. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a un corte de ¿Qué es lo que dejó este ser o de qué se apoderó en algún descuido el doctor Reed? Algo que le pertenecía a este ser llamado Freddy, según nos relata en su experiencia el doctor Jonathan Reed. Y hay muchas llamadas de puede ponerse el brazalete, de Yanira de Guadalajara, Ana Patricia de Catepec, ¿dónde tienen el cuerpo del extraterrestre? Está este maletín, está el equipo del doctor Jonathan Reed, pero antes me gustaría que escucháramos un testimonio de alguien muy cercano al doctor Jonathan Reed, porque ahora resulta que en la institución donde él trabajaba nadie lo conoce. Desapareció, como él no lo decía. Su asistente en el hospital de la Universidad de Washington, en la ciudad de Seattle, porque dicen que él pues, no es un doctor, que no tiene título. Todo esto ha sido investigado. Tenemos testimonios de profesores que le dieron clases en la Universidad de UCLA. Tenemos el testimonio de parientes que fueron a su graduación. O sea, hay suficientes elementos. Pero aquí está el testimonio de su asistente en el hospital. Vamos a correr el video y vamos a continuar con esta conversación con el doctor Jonathan Reed. ¿Cuál fue la comunicación que tuvo con este ser? ¿Dónde está actualmente este ser llamado Freddy? ¿Y qué es lo que tiene el doctor Jonathan Reed con su equipo que está aquí a un extremo de la escenografía en ese maletín grande? Vamos a ver primero el testimonio de su asistente. Yo trabajé con el doctor Reed hace ya algún tiempo, allá por 1996. Trabajé con él por cerca de 5 años en el Centro Médico de la Universidad de Washington. En octubre de 1996, probablemente hacia la mitad del mes, alrededor del día 15, cuando Jonathan llegó a la oficina, se podía ver claramente que algo le había pasado. Él estaba como retraído, muy callado. Algo le había pasado a su perra el fin de semana anterior y sabía que estaba muy molesto por ella.
A pesar de ello, él continuaba tan profesional en la oficina como siempre. En el lapso de una semana, Jonathan no existió más. Su oficina fue limpiada. Nosotros, las enfermeras y su staff, fuimos reubicados en otras posiciones en el hospital y se nos dijo, porque estábamos preocupados, que el doctor Jonathan Reed no existía, que nunca había trabajado en el centro médico de la Universidad de Washington y que era mejor para nosotros hacernos a la idea también, porque de otro modo tampoco nosotros estaríamos trabajando más allí. No podíamos preguntar nada ni nada se nos contestaba. Era de esa forma y basta. Era como si le hubieran desterrado completamente del hospital. El proyecto en el que estábamos trabajando fue cerrado y sus pacientes fueron enviados a otros doctores en el hospital. También fuimos aconsejados a no hablar sobre el doctor Reed, no hablar ni sobre él, ni hablar tampoco con nadie dentro del hospital, ni fuera del mismo, nada. La dirección decidió que el doctor Reed no existía. Fueron muy claros, tanto como para preocuparnos por nuestro trabajo y por nuestra seguridad y por lo que no vimos nada sobre él. Pensar que esto es falso es, entonces, este señor instruyó a cada una de estas personas a mentir a la humanidad. Vamos a voltear, obviamente no puedo revelar nombres, cómo aportan esta ayuda. Pero yo quisiera que nos hicieran la presentación, Dan, del aparato que vamos a ver. ¿Por qué viene así? ¿Por qué está en este maletín? Y si hay algo más adentro del maletín, ojalá lo pueda pasar para acá. ¿Podemos verlo? Sí. Yes. ¿Están listos? Caballeros, por favor. Tú sabes que se ha necesitado protección muy especial, que quiero agradecer pues realmente a la Procuraduría porque nos ha apoyado en todo esto y de manera muy discreta, muy cordial, muy amable, porque esto pues pertenece a la humanidad. Vamos a voltearlo. No quieren tocarlo. No, tócalo, sácalo. Sí. Como pueden ver, Retiramos el portafolio. como pueden ver, está en un contenedor especial. Este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto. Este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete, porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente. Me imagino que tiene una alarma. Sí. Sí la tienen. Este tiene un control especial que si por ejemplo alguien trata de abrirlo, va a sonar la alarma, o por ejemplo si se rompe el contenedor también se va a activar la alarma. Este estuche fue hecho especialmente para eso. Doctor, próximamente. Doctor, cuando usted golpea a este ser, a Freddy, en ese contacto, en esa pelea que usted dio con su perra, nos cuenta en su relato que cayó con un gran golpe y que se exponía su masa encefálica incluso. ¿Este brazalete lo traía puesto o dónde se encontraba en el momento que cayó este ser? Honestamente en ese momento pues no me acuerdo si lo traía en la muñeca o cuando Susie le estaba agarrando el brazo o si Susie se lo arrancó. Una vez que yo le pegué y cayó al suelo, lo encontré, pero después estaba en unos arbustos 3 pies de donde estaba el cuerpo. Supongo que se le cayó en el forcejeo con mi perra o cuando yo lo golpeé. Doctor, usted vio esto y quiero imaginarme que tal vez podría haber sido una pieza de la nave, porque alcanzamos, ya no tocamos ese tema, se veía una especie de nave, el obelisco que le llaman, pero cuando usted lo mete a la bolsa, se lo lleva junto con Freddy a su casa y después abre esta bolsa térmica, usted
¿Supo que era para el brazo o dónde lo probó primero? ¿Cómo se dio cuenta que tenía que ir en alguna parte del brazo? I don't know. I don't have all Pues no tengo todas esas respuestas. Lo único que sé Gary and I did a es que topical examination. cuando Gary y yo hicimos un análisis del cuerpo de Freddy antes de que reviviera, yo se lo puse en el brazo. Y cuando se lo puse en el brazo se cerró Automáticamente. en su brazo Jet black, the same y se color. volvió negro, al igual que el traje que Gary le había puesto. Y cuando yo me lo puse, se cerró en mi brazo y se congela, Cold frosted glass. como si fuera un vidrio congelado por el It hielo. doesn't turn black. En mi caso no se volvió negro. Yo creo que es muy importante que todos entiendan que hay un legado en este artefacto. Y ese legado, que es positivo porque lo estamos compartiendo con los mexicanos, es también un oro para nosotros, pero en realidad está dañado en sangre porque gente muy buena ha sufrido y ha muerto por esto. Entonces aquí el mundo puede ver ahora este objeto tan maravilloso, este objeto que no nos pertenece, sino que le pertenece a algo que es muchísimo más inteligente que nosotros. Esta es una responsabilidad muy grande que tenemos en las manos, no solamente para Jaime Maussan o para el Dr. Reed o para mis colegas, sino que es una responsabilidad de todo el mundo y tenemos que afrontarla. Oye, pues ahí lo tuvimos, ahí tuvimos casi pues lo que es el documental completo de lo que es la investigación del caso de Jonathan Reed, muy interesante. Pues también comentar que pues fue eco de mucha burla también porque le dijeron que por qué nunca demostró pues lo del brazalete, por qué nunca se teletransportó, por qué nunca demostró ante el mundo y ante el público que realmente se podía. Bueno, existe un video de eso, vamos a ponerlo ahí vamos a cerrar con broche de oro, ya estamos en la recta final del programa. Entonces, él realizó la muestra, la prueba de que supuestamente se teletransportó y pues mucha gente comenta que es falso. Vamos a verlo, adelante con las imágenes, por favor. Mucha atención. I appreciate the opportunity to come on your program. Your invitation has given me and the people an opportunity to understand better the circumstances relating to my encounters and what's happened during my life. In 2001, I was invited by Jaime Maussan to come to Mexico and tell my story to the people of Mexico, and consequently to the world. Between the people of Mexico, Jaime Maussan, and Art Bell, I was able to tell my story to millions and millions of people who have been supportive over the years and have given me the strength to continue. To that end, I hope to be able to demonstrate the link bracelet or
bracelet, as many people refer to it, is something that I found in the forest next to the body when I found the extraterrestrial 13 years ago. It's a small silver device that is worn on the wrist and is a factor of communication and teleportation between the wearer and his superiors. I have learned that I have been given the responsibility and an opportunity to care for this device. It is something that is very sacred, and it is one of several that has been held in safekeeping around the world for over 60 years. I've talked with many of the other people who have found these devices, and now we know and are learning what the responsibility and what some of the functions are of these devices. Truly, truly, a technology that is so far advanced from anything that humans have yet to even scratch the surface of. This is what so many people try to say doesn't exist, or simply is a figment of someone's imagination. It has symbols across the front of it. This is what I found in the forest in 1996 when I first encountered the creature, or the alien. I believe that it's some kind of bioelectric interface between the wearer of this device and the owners of it, that they actually activate. It has 3 needles on the inside that actually penetrate your arm, the wearer of this, that I think creates a interface, biological interface, with the device and or the beings who use it. So my impression of it is that it's designed to keep control and communication between the extraterrestrial and their superiors. I believe it fits on your arm, the wearer's arm, like this. If you push down, the needles penetrate your skin, tissue, and into the nerves of your arm. There is some pain to it, but it quickly goes away. It becomes kind of a cold, almost a frozen type feeling. Very quickly, that pain subsides. But if it functions, which sometimes it doesn't, it starts a throbbing inside your chest, literally a pulsation inside your chest that starts from the center and emanates to your extremities and becomes harder and harder. And then, when that happens, then it starts to be activated by there. I can feel it in my chest. It's painful. If I hold my chest, it has a tendency to be less painful. And then they make the decision
Oiga, pues ahí lo tuvimos, ahí tuvimos lo que fue la demostración del brazalete, pues aparentemente en un programa canadiense, en un tipo Saturday Night, pues ahí hizo ese tipo de demostración. Hasta el momento pues no se ha podido corroborar, discúlpeme, no se ha podido corroborar en este 2023 que sea un video falso. Y pues recuerde que, pues realidad o mentira, este caso tan singular de un contacto del tercer tipo, usted al último es el que decide darle la credibilidad, o solo se trata de una persona que quiso sus 5 minutos de fama, o tal vez es más real de lo que pensamos. Y los gobiernos mundiales se opusieron a que se divulgara una gran realidad que durante años se ha mantenido oculta. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. ¿Y de qué le gustaría que se tratara el próximo programa de Y tú tienes miedo? Recuerde que es un tema por programa, perdón. Entonces recuerde que es un tema por programa. ¿De qué le gustaría que habláramos la próxima semana? Bueno, hemos estado pasando uno de ovnis y uno de terror. Tal vez la próxima semana hablemos de pues las posesiones en muñecos, o tal vez los trabajos que es la brujería real en panteones. Ahí coméntenos en la página de Borrachos, en su programa Y tú tienes miedo. Usted es el que lo decide. Hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades. ¿Y tú tienes miedo?